El analista político César Campos está con nosotros. César, un placer tenerte aquí en los estudios. Gracias por acompañarnos. Y quería, antes de escucharte y de conversar, mostrar un tuit que ha publicado el congresista Carlos Anderson a partir de las noticias del día de hoy. La salida del ministro de Salud, dice, por hiperflexia presidencial. No podía significar ruptura alguna entre Cerrón y Castillo. Su reemplazo es nada menos que la portavoz de Cerrón en el Congreso. El presidente y Vladimir son dos caras de una misma moneda de mediocridad y corrupción. ¿Y qué ha dicho Vladimir Cerrón como respuesta? Congresista Anderson, lamento no haber podido atender sus frustraciones ministeriales. Como le vuelvo a repetir, mi persona no está en el gobierno. Será más adelante, quizá, con la sarna e ironía que lo caracteriza. Pero vamos, la lectura de César Campos esta noche. Kelly Portalatino en el gabinete. Primera impresión, César. Que se afirma, como te lo han señalado tanto Abugataz como Rodríguez Mackey, la presencia, efectivamente, influencia de Cerrón en este sector. Y sobre todo el tema que le significa para ellos una plataforma de afirmación política, porque de eso se trata, no es solamente la cuota o el mantener, como te decía Abugataz, leal al grupo que van a respaldarlo desde Perú Libre, sino básicamente operativizar con recursos del Estado a funcionarios y personajes, como tú bien citaste en el caso del Diario del Comercio, 7, ¿no es cierto?, altos, sí, aquí está la nota. Altos ejecutivos del Ministerio de Salud. Esto prueba que no podía ir alguien, porque si venía alguien que no era, todos estos señores salían. Pero Mávila, estos son operadores políticos, no son funcionarios. Por eso es que las situaciones del sector salud, más allá de los temas de la pandemia y la herencia que dicen ellos haber recibido tan mala, lo importante es que estos señores usan el sector solamente para operativizar cada uno de sus cargos y, como te decía Abugataz, a nivel nacional ir distribuyendo y dándole peso específico al Partido Perú Libre. Que la bancada que ha cambiado de nombre, pero que originalmente era la de Juntos por el Perú, aliados todos de Pedro Castillo al inicio del gobierno, esté marcando distancia, ¿qué te hace ver que aquí hay un ampay me salvo, me voy antes de que esto se hunda más, tenemos que prepararnos porque definitivamente esto nos va a arrastrar a todos? ¿Cuál es esa lógica? Tener una carta que a ellos los pinte y los dibuje en el futuro como que dijeron su palabra en el momento y que no tenían un compromiso tan estricto. ¿Pero que se puede materializar en votos por la vacancia, por ejemplo? No lo creo. Yo sinceramente creo que más bien cada vez están más aliados los que dicen no ser aliados. Y eso hay que tomarlo en consideración. Pero en algún momento le dicen ponerse de costado y qué sé yo, al presidente, lo exhortan, le hacen los 3 puntos clarísimos. Por ejemplo, la revisión del gabinete. El nombramiento de Portalatino va absolutamente en contra de lo que le han pedido. Totalmente, pero al final de cuentas se van afirmando y es una colega congresista como los muchos que critican. Y ahí vamos a ver su actitud cuando tengan que llamarla para ver la situación. Hoy día Norma Yarro, que es congresista, por Dios, ha estado en el Hospital Arzobispo Loaiza Mávila. Es un desastre lo que está pasando ahí. Ya varios medios de comunicación han dado cuenta cómo la unidad de quemados, que es tan importante y que ha sido además un portaestandarte dentro del sector del Hospital Arzobispo Loaiza, pues no tiene ni siquiera una sola máquina operativa. Entonces la señora Kelly Portalatino, más allá de la cuota política, va a tener que demostrar si realmente, y más allá de que sea médico de profesión, si tiene capacidad de gestión. Daniel Abugataz decía minutos antes aquí en el programa que el presidente está sobreviviendo y por eso es que el gabinete está conformado por quienes está conformado y todo esto va en detrimento de los servicios públicos. Pero caramba, esta es un daño que se le está haciendo sobre todo a quienes dependen de esos servicios públicos muy grave. El tema de la educación, el tema de la salud, el tema incluso económico, la administración de Petroperú, en fin, son muchos los temas acumulados y la herencia que dejará este gobierno en el momento que salga va a ser tremenda. Una pesadilla. Ya vivimos la pesadilla y quienes hereden en el futuro lo que deja este gobierno, esta administración, realmente va a ser penoso. Pero por eso, bien decía Abugataz también algo que señalaba, me parece que es puntual, el presidente piensa en la supervivencia política. Él de la boca para afuera dice, vamos a juntarnos, es que queremos unirnos, hay que apostar por la gobernabilidad, por la institucionalidad, que dicho sea de paso no existe porque ellos mismos la han violentado. Basta solamente señalar cómo se funda el FENAPTE y le dan ¿no es cierto?, una patada en el fundillo al SUTE como organización sindical.
y Adelia Muñoz, la ex procuradora, señalaba que ese solo hecho más bien va en contra de la Carta Democrática de la OEA, porque están perjudicando la libre asociación sindical. O el caso de Soria, eso es una infracción de Soria también, tremenda. absolutamente, ¿no? Por eso los análisis que señalan que el tiro le salió por la culata, a lo mejor sí es cierto. Correcto, ¿no? y eso significa que la moción de vacancia, esto que está trabajando Eduardo Málaga, ¿esto va a fracasar como las otras? Yo no le veo hasta ahora el asidero, te juro de verdad, completo a todo esto, porque de por medio está el sentimiento de muchos parlamentarios querer permanecer, porque date cuenta que luego de esto, si cae no solamente Castillo, cayera la señora Dina Boluarte, le corresponde a quien es titular del Congreso presidir para convocar a elecciones, según manda la Constitución. Entonces, ellos no quieren, me da la impresión, la gran mayoría, ese escenario, quieren permanecer. Por lo tanto, van a buscarle siempre tres pies al gato para tratar de justificar el no respaldo a la vacancia. Eso quiere decir que vamos a seguir, digamos, en este proceso de deterioro, de convivencia conveniente y deterioro. Pero esto tiene un límite, ¿o no lo ves próximo? ¿Qué tan lejos o cerca está el límite que puede soportar el ciudadano? Porque esto va a afectar definitivamente el bolsillo en algún momento también. Yo no voy, como gracias a Dios no somos políticos, te doy mi opinión. Yo no veo a una ciudadanía muy entusiasta tampoco en que el gobierno de Castillo se vaya. Cada uno vive su día a día y es histórica la desidia cívica que siempre ha tenido el pueblo peruano y en particular el pueblo limeño. Siempre ha sido así. Aquí no ha habido grandes revoluciones, grandes revueltas. Arequipa la hacía, Cusco la ha hecho, pero del limeño no, yo no espero absolutamente nada. Fundamentalmente hay que tomar en cuenta los nuevos actores, porque nosotros hablamos relación Congreso con el Ejecutivo, pero a partir del 1 de enero ya son nuevos gobernadores regionales, ya hay nuevos alcaldes. Y a mí me da la impresión que ese es el escenario que quería buscar justamente Pedro Castillo para sobrevivir políticamente. Es decir, él, al no contar con mayoría parlamentaria, va a contar con otros órganos de representación que lo respalden. Y estos, como lo ha dicho el propio Jean-Paul Benavente, que es el actual presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, todos quieren la unidad, por favor déjense de pelear, como si el problema fueran disputas de, ¿no es cierto?, horizontes políticos, y no que estamos ante una verdadera organización criminal que, como tú bien señalas, ya el pueblo peruano en algún momento tiene que cansarse y tendríamos que dar una respuesta. Pero los gobernadores y alcaldes, desde mi criterio, van a ser los taponeadores más bien de esa iniciativa y van a avalar lo que el presidente Castillo quiera. ¿A cambio de qué? Del recurso público, de la orientación, de la administración en el diseño de los perfiles para la ejecución de obras. El propio Aníbal Torres ayer lo ha dicho, nosotros los vamos a ayudar. Entonces se va a crear y se va a consolidar, desde mi perspectiva, un cordón umbilical todavía mucho más sólido. Y ese va a ser la verdadera base de representación política de Pedro Castillo. Entonces, yo varias veces he escrito mis columnas en el Diario Expreso, te he pasado algunas donde yo digo, a mí me da la impresión, hasta ahora, como están las cosas, que el señor Castillo se queda, que no hay quizás posibilidades muy próximas de que tenga que caer. A ver, ¿se queda hasta el 2026? Hasta ahora yo lo veo así, que se queda hasta 2026. Hasta ahora. La pregunta es, él se va a ser, digamos, por un presidente, supongamos que llegue el 2026, ¿va a ser una persona que acepte y ceda el gobierno o está en sus planes, digamos, hacer lo que en su momento han intentado hacer otros, como Evo Morales, por ejemplo? Pero no finalmente la denuncia está ahí, las investigaciones de la Fiscalía no se van a desaparecer, ¿no? Claro. Van a estar ahí. En el momento que Castillo deje el poder, hoy, mañana o en 2026, él sabe lo que le espera. Yo creo que la propia izquierda peruana e incluso latinoamericana sabe que el señor Castillo no reúne las más mínimas condiciones de ser mesiánico. Él no está en su capacidad de ser un líder que hay que hacerlo sobrevivir varias gestiones, como Evo Morales lo era, como lo ha sido Hugo Chávez, nos guste o no nos guste, como Rafael Correa. Lo ejercía también, ¿no es cierto?, en Ecuador, pero el señor Castillo es simplemente para soplarlo y se va porque es una persona muy limitada, muy incapaz, muy mediocre, pero con gran habilidad política. El sindicalista básico que le dijo a Guido Bellido, en realidad demuestra, a mi juicio, ciertos manejos de resortes políticos que hay que tomarlo siempre en consideración. Él como persona mediocre, pero para la habilidad política que tiene de tratar de mantenerse, creo que está bastante bien asesorado.
Ok, muy bien. Gracias, César, por ese análisis. Difíciles momentos para el país. Yo decía lo que ha hecho, lo que está haciendo el presidente Castillo, reconociendo y sabiendo él que no tiene los cuadros, porque él sabe, el presidente sabe perfectamente que no puede convocar a los mejores, que está atado de manos por su problema judicial, que no le queda otra que regalar, ceder ministerios. Eso de alguna manera es una traición de verdad al pueblo que ha depositado, que depositó en él muchas esperanzas. 5 segundos para agregarle lo que tú me señalabas cuando conversábamos antes de la entrevista. Se ha normalizado la sinvergüencería. Hay que incorporar eso también para que el pueblo peruano lo sepa. El señor Aníbal Torres con una cara de palo, con todos los chicharrones que tiene encima, él sigue hablando de los 200 años, de que aquí hay racismo, que se le condena al señor Castillo por razón del color de su piel, por ser marginal, por ser un profesor rural, etcétera, etcétera. Cuando estos tienen realmente una cara de palo para ejecutar eso. Somerset Maugham, un gran escritor inglés, decía, ¿no? En tiempos de hipocresía cualquier sinceridad parece cinismo. Y esa es la impresión que a mí me causa este gobierno. Por más sinceros que quieran ser, parece un cinismo enorme en la forma como se están comportando. Muchas gracias, César, de nuevo. Vamos a la pausa y regresamos.